Muchas gracias, presidente. Bueno, pues yo, en primer lugar, por cortesía, darle la bienvenida tanto a usted como a los dos miembros de su equipo que le acompañan. Y bueno, lo primero, enmendarle la plana, señora Martín. Hombre, no nos engañe, no nos diga que ha venido usted el primer día que podía venir. Ha venido usted el primer día que podía venir después de que ya hubiéramos salido y hubiéramos anunciado que íbamos a presentar interpelaciones al Pleno. Y usted ha dicho, venga, vamos a intentar que no sea protagonista este asunto en el Pleno y lo adelantamos al viernes por la tarde, que hay menos seguimiento mediático. Si está bien, a nosotros todo lo que sea debatir sobre un aspecto tan crucial para la vida de los riojanos y de las riojanas, como es la atención a los mayores y a las personas con discapacidad, pues desde luego siempre nos parece oportuno. No se preocupe, debatiremos hoy, volveremos a debatir seguro el lunes. Pero también le pediría que no engañe. Y digo no engañe porque, mire, tuve este debate también con la portavoz de su grupo parlamentario frente a lo de la temporalidad o no de una medida. Las medidas, para ser temporales, todo es temporal hasta que hay una resolución que deroga la anterior. Pero en principio esta es una resolución que no tiene fecha fin determinada, por lo tanto es una medida indefinida. Y esa es la realidad. No digan que es temporal, pero luego es hasta que haga un nuevo acuerdo, que depende de que se pongan de acuerdo. Bueno, pues eso es una medida indefinida hasta en tanto en cuanto pues haya otra norma o otra resolución que la modifique. Y yo le voy a decir una cosa, que venir a decir que esta resolución va a favorecer a las familias, no sé cómo puede, a las familias o a las personas que están en las residencias, no sé cómo puede usted decir que reducir el personal, porque la consecuencia inmediata de decir que no se va a penalizar el no cumplimiento de las ratios, mire, no diga que no son sanciones, las penalizaciones también son sanciones, no son las sanciones de la Ley de Servicios Sociales a la que usted hacía referencia, creo que todos somos conocedores, sino que son las sanciones como consecuencia del incumplimiento de un contrato administrativo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues lo que usted está eximiendo es de la aplicación de las sanciones, con carácter general, además lo está planteando, porque no es que, ¿cómo? No pone usted en ningún momento cómo se debe acreditar la imposibilidad para cubrir esos puestos de trabajo. Por lo tanto, pues será una cuestión al arbitrio de las empresas que dicen que tienen dificultades y que le voy a explicar una cosa. Normalmente tienen dificultades en los propios antecedentes de su resolución lo pone, y es por la precariedad que existe en el sector de los cuidados en nuestra comunidad y diría que en nuestro país. Luego ustedes votarán en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, ya que le gusta tanto hablar del ámbito nacional, pero esta es una competencia transferida, señora Martín. Por tanto, me resulta muy curioso que intente usted envolver. Usted siempre intenta envolver, intenta decir que si dijeron, que si hicieron, que si dejaron de hacer. Yo no soy del Partido Socialista, por lo tanto no voy a entrar a defender la anterior resolución. Le corresponderá a quien intervenga en nombre del grupo socialista, si así lo considera oportuno, pero la realidad es que me parece vergonzoso que usted pretenda decir a los riojanos y a las riojanas que permitir que no se cumplan los contratos y que no se cubran los trabajadores necesarios para atender las necesidades de las personas que allí residen es una ventaja para las familias, mucho menos eso va a ser algo positivo para los trabajadores y trabajadoras que residen que prestan sus servicios en esas residencias, porque les va a tocar trabajar de más, ¿verdad, señora Martín? ¿O qué pasa, que a menos personal no lo van a soportar precisamente, se lo van a repartir las familias, las personas que residen y los trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio y que van a tener que asumir mayor número de tareas? Donde sí coincido es que usted lo hace para garantizar la viabilidad de las empresas. Bueno, ni tan siquiera coincido en eso. No es para garantizar la viabilidad de las empresas, es para garantizar los beneficios de esas empresas, aunque no cumplan los contratos. Mire, el principio del pacta sunt servanda es un principio inherente a todos los contratos que se firman, pero es que muchos de esos contratos se han firmado con posterioridad a esas supuestas imposibilidades para cubrir ese personal. No saquen ustedes esas ratios de personal si son imposibles de cubrir, o hagan lo que tengan que hacer, pero lo que no pueden decir es firmo un contrato pero luego le voy a eximir del cumplimiento de los mismos, porque eso desde luego puede entenderse incluso que podría incurrir incluso en prevaricación, porque además lo hacen ustedes con carácter general y, como decía, no establecen ningún criterio para la comprobación de esa imposibilidad real.
Voy a coincidir con usted en una cosa. Este es un tema capital. Yo decía en una rueda de prensa que creía que esto debía ser abordado desde el punto de vista de un tema de comunidad, de Estado, llamémoslo como nos guste más. Y en ese sentido, se lo volveré a reiterar el lunes. Creo que sería fundamental no solo hablar con lo que ustedes denominan el sector, porque lo que ustedes denominan el sector, que luego dice que son los trabajadores y trabajadoras, no sé qué trabajadores y trabajadoras, precisamente había trabajadores y trabajadoras del sector de las residencias en La Puerta, a los que usted ha decidido venir con un tiempo de adelanto para no dirigirse a ellos o para no escucharles. Está usted en su derecho, pero igual lo que sería más conveniente es también abordar en esta casa, en la que es donde reside la soberanía popular, pues abordar esa comisión de estudio que defina, desde luego, cuál es el modelo de atención, el modelo de cuidados, de atención a personas mayores y con discapacidad que debemos implementar en nuestra comunidad. Porque cuando usted habla de que están haciendo un estudio de dónde conviene o de dónde es más necesario, porque la realidad es que todos coincidiremos en que hay un déficit enorme de plazas de atención a mayores y también creemos que hay un déficit en los distintos modelos. Aquí o hay un centro de día, depende de dónde vivas, o hay una residencia, pero no estamos impulsando otras medidas que desde nuestro punto de vista serían más aconsejables. Dilatar el mayor tiempo posible la salida de las personas mayores de su entorno natural, de su residencia, de su localidad. Sabemos del envejecimiento que se está produciendo en el entorno rural y sabemos de los problemas que se generan adicionales a las distintas dificultades de las personas mayores o con discapacidad, de sacarlos de su entorno para conseguir, por ejemplo, una plaza residencial muy lejos de su entorno natural, que además los aísla. En ese sentido, yo le propongo, como usted lo que quiere es diálogo y consenso, pues no se opongan a la comisión de estudio que vamos a proponer para debatir sobre el modelo residencial y sobre el modelo no residencial, sobre el modelo de atención. Nosotras creemos que los grandes centros no son la mejor solución, sin perjuicio de que pudiera haber alguno de ellos. Creemos que hay que hablar en profundidad del modelo de atención a cuidados, sin olvidarnos, desde luego, del sector de los trabajadores, de las familias y de todas las personas que siguen implicadas en esto, que desde mi punto de vista son toda la sociedad. Por lo tanto, yo le propongo, señora Martín, ¿por qué no escucha primero y saca la resolución después? Retire la resolución. El secretario general técnico le podrá informar también que para imponer penalidades o sanciones el incumplimiento ha de ser culpable. Por lo tanto, si es verdad que hay una imposibilidad como causa de fuerza mayor, no será necesario imponer esas sanciones, si eso se acredita, pero también es verdad que hacer una amnistía general, tanto que les gusta el término en los últimos tiempos, no lo ha dicho usted, pues ya lo digo yo, a ustedes les gusta amnistiar siempre a los ricos, siempre amnistían ustedes a los mismos, amnistían la amnistía fiscal y ahora amnistían a las empresas que prestan este servicio, eximiéndole de las penalidades que vienen en los contratos. Por lo tanto, reitero, se lo devuelvo, le propongo, retire la resolución y siéntese a dialogar y a consensuar con todo el sector y hagámoslo en la casa de todos, en este Parlamento. Muchas gracias.